Para hablar de plan de salvaguarda, primeramente tenemos que remitirnos a sus antecedentes. Sabemos que nuestro país, Colombia, ha sufrido un flagelo de violencia y los pueblos indígenas no han sido ajenos a este flagelo, ha traído consecuencias graves. Por esta razón, la Corte Constitucional, mediante la sentencia T-025, estableció un conjunto de cosas inconstitucionales en cuanto a la atención de personas desplazadas. Esta sentencia fue también apoyada por el Auto 004 de 2009, mediante el cual ordena al Estado, mediante el cual la Corte ordena al Estado de hacer unos planes de salvaguarda con el objetivo de garantizar la pervivencia física y o cultural de los pueblos indígenas en Colombia. Ex conjunto y vamos y voy a Canaguayú, Canotama, sí, allá San Ho. Mire, Joto la Pucala, Leche, Ataca y Ho. Kasai, Puchi, Suhuto y no, so what the hell, Wapo Shwaya, San Hamosa, Tanapuha, Talismawane. Uy, Ho, Yarut, Talata Taliho, Sakapana, Kasachi, Capola, Katia, no way bash. Ella cantó en Sauti, ella cantó en Sauti. De mi punto de vista, pues para mí, el ser guayú y mantener mis usos y costumbres como guayú, eso depende de uno como joven guayú, porque si uno no busca de su cultura, no busca de sus ancestros, pues nunca vamos a conseguir ese rol valioso o ese papel tan importante que somos nosotros los guayú dentro de la cultura. Tener usos y costumbres, saber nuestras historias, saber nuestras creencias, nuestras historias, es algo que a nosotros como guayú nos da ese valor, nos da ese espíritu, ese donde como pues transmitir esos conocimientos a nuestras nuevas generaciones. Sé que nos vamos a seguir reuniendo. Escuchamos la otra vez la experiencia de otro pueblo indígena que llevan casi 10 años en este proceso. La Organización Indígena de la Guajira Yanama, en convenio con el Ministerio del Interior y FINDETER, están adelantando un proyecto para la socialización y la construcción de la hoja de ruta del Plan de Salvaguarda. Lo primero que hicimos una vez comenzamos este proyecto de la construcción del Plan de Salvaguarda del Cabo Ravela fue hablarnos con las autoridades ancestrales, territoriales y tradicionales de todo el territorio. Hay que tener en cuenta que el Cabo de la Vela tiene una particularidad por su extensión territorial. Se ha dividido en 3 sectores, el sector playa, el sector media luna y el sector de la línea férrea y del Cerro Carpintero. Por esta razón fue necesario contactar a unos delegados de estos 3 sectores que fueron escogidos en una asamblea general en el año 2019. Estas personas, estos líderes guayú, jóvenes guayú, son los delegados y para efectos de plan de salvaguarda hicimos un plan para iniciar este proceso de socialización y construcción de la hoja de ruta. Nos sentamos y establecemos un diálogo en el cual podemos conversar acerca de nuestros usos y costumbres, en el cual podemos hacernos preguntas de nuestro estado actual del territorio. Para desarrollar este proyecto se establecieron juntamente con estos actores principales
4 líneas básicas que son las que estamos socializando en cada encuentro. En cada encuentro hablamos de gobierno propio, autonomía y autodeterminación de los pueblos indígenas. Hablamos también de sistemas territoriales que tienen que ver con salud, educación. Hablamos también de territorio, agua y medio ambiente. Pero también tenemos que socializarle a las autoridades y a todos los actores del Cabo de la Vela las bases jurídicas que tiene el plan de salvaguarda y esta herramienta principal que hoy nos brinda este auto 004 de 2009 y que está a la mano de todos los pueblos indígenas realizar. Pansa ser escuay paspo pansa inte escuay pa nayaha akuma hinhan kana wayu tolo yu wama wekan hiye yu kon na tauhe kasapura hanai hawai na hiye yu sen wayare he muhui atuma na ya ikala hana kwa mun hussa hutuma shiahe nya na ya mun hana kwa mun na yare he muhui atum wayasa miyo winhat ka wira namun naya kada ikata hanka namura tumuy spura sulok tanti wane casa pain achlos tu hatin shi sulo irin hatin sulutu wapu anaskari yamai. Estos encuentros en territorios de Irruco Wayuu han sido muy bien aceptados por la interacción que ha tenido el diálogo intergeneracional en los diferentes territorios. Destacando varias fortalezas en este equipo de trabajo. O sea, primeramente, un equipo interdisciplinario con profesionales wayuu, conocedores del sistema normativo wayuu y de los wayugas en este aspecto. Esa es una fortaleza porque permite esa empatía y esa confianza para dialogar con los alagrayu, autoridades tradicionales, líderes, profesionales, mujeres y jóvenes que participan en estos encuentros. Otro de los temas importantes que también estamos tocando es el territorio, agua y medio ambiente. Y esto trata de la manera en que el wayuu se relaciona con toda la territorialidad. En la manera en que el wayuu se relaciona con su entorno, la manera en la importancia que tiene el agua, la tierra, el territorio, la importancia que tiene todo este entorno para el wayuu y la manera en que nosotros como wayuu nos relacionamos con los demás seres vivos que habitan un territorio. La verdad yo sí pienso que este plan de salvaguarda va a tener un objetivo final o un resultado final, diría yo, que es que se salvaguarde la vida física del pueblo wayuu que está en el Cabo de la Vela, en el corriente del Cabo de la Vela, y no solamente que perviva como la parte física, sino que espiritualmente mantengamos todo el tema de nuestras creencias, nuestra cosmovisión, nuestro pensamiento propio, nuestro derecho propio, todo lo que es propio nuestro. Claro, eso articulado con un sistema educativo, con un sistema de salud, y todo, el sistema de empleabilidad, el tema de generación de ingresos. Yo sí pienso que con esto tendremos como un legado grande para las nuevas generaciones que nos va a permitir tener una gran esperanza de vida para nuestro territorio. Yo los invito a que nos unamos a esta causa de poder salvaguardar nuestra cultura, salvaguardar nuestros usos y costumbres. Los invito, jóvenes, adultos, a que seamos partícipes de esta actividad que se está haciendo, de este proyecto que hoy ha llegado a nuestro territorio, que es de gran favor, de gran enseñanza para nosotros, que volvamos a reconstruir nuestra cultura. ¡Que viva el pueblo wayuu! ¡Que viva el pueblo wayuu! ¡Que viva el Cabo de la Vela! ¡Que viva el plan salvaguarda!